Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer unos suéter de Navidad para cachorro. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender estos lindos suéter para cachorro o perro en talla mediana. Podemos ver aquí el lindo diseño navideño que vamos a ir tejiendo. Los patrones lo van a poder descargar en el Facebook, Pinterest, Instagram de Tejiendo con Midori. El de hembra lo tejí con agujas de 4.5 milímetros y el de macho de 5 milímetros y con el mismo grosor de lana que en la etiqueta me indicaba para agujas de 5 milímetros. El de macho queda un poquito más grande, pueden ver, ¿sí? Y si ustedes quieren tejer para talla más grande, por ejemplo un perro más grande, talla L, les recomiendo que tejan dos diseños más, uno o dos, ya ustedes vean el tamaño de su cachorro. Para empezar a tejer este lindo suéter en talla mediana para un cachorro, empezaremos montando 56 puntos y montaremos los puntos que queden de forma elástica. Recuerda que si no sabes montar los puntos que queden de forma elástica, aquí arriba o abajo en caja de descripciones voy a dejar 8 maneras diferentes de montar puntos y el tercero es montar de forma elástica. Este suéter lo van a tejer con agujas rectas convencionales, no importa si a mí me ven con agujas circulares, que ya ustedes saben que es por comodidad que lo hago con circulares, pero al final lo hacen ustedes con agujas rectas. Una vez que han terminado de montar los 56 puntos, tejeremos en puntada elástica simple, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y atrás es igual como se encuentra. Quiere decir que cuando ven una cadena es en derecho y cuando vean este bultito es en revés. Disculpen si durante la grabación escuchan golpes. Hay un vecino que está haciendo sus trabajos, no sé, están arreglando. Así que va a haber un poquito de ruido de fondo. Bien, vamos a tejer en puntada elástica hasta tener unos 3 centímetros de altura. Recuerden que es con las agujas de 4 milímetros, solo la puntada elástica. Y lo pueden tejer con agujas rectas, recuerden. ¿Bien? Ya voy a llegar aquí al final para que vean. Porque a veces cuando me ven con agujas circulares como que se confunden. Pero no, es lo mismo, miren. Llego aquí, si están con la aguja recta, voltean y continúan tejiendo, ¿ven? Igual yo. Las agujas circulares, obviamente, como su nombre lo dice, es para tejer proyectos que están unidos, ¿no? Pero, como siempre les digo, por comodidad, me gusta usar las circulares. Y las circulares son muy cómodas porque puedes utilizarla para cualquier proyecto, sea pequeño o grande. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños. Tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer. Tejer, nacer. Ver. Terminé de tejer en elástico simple los 3 centímetros. Aquí está. Ahora cambiamos de agujas a las de 4.5 milímetros y tejemos 2 hileras en jersey. Bien, retiro el primero, que es el punto de borde. Cuando estamos haciendo punto de borde, que es el primer punto que se retira, el último, no importa si estamos por la parte de adelante o la parte de atrás del tejido, siempre se va a tejer en revés, el último punto. El primero de cada hilera se retira. Bien, entonces vamos a tejer 2 hileras en jersey, luego cambiamos de color al color crema, 2 hileras y 2 hileras nuevamente en el color rosa. Les muestro cómo se va viendo. Tejí lo que les indiqué, 2 hileras en jersey en color rosa, sin cortar la lana, que lo he mantenido allí.
tejí 2 de color crema y 2 hileras en color rosa. Ahora vamos a pasar con los patrones que vamos a continuar y nos vamos a guiar. Estos patrones se leen de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda cuando estemos tejiendo por el lado de adelante, y cuando estemos tejiendo por el lado de atrás se leerá de izquierda a derecha. Uno de los colores lo voy a tener en el dedo o en la mano izquierda y el otro, en este caso el color crema, en la mano derecha. Con esta mano izquierda tejeré de forma continental y con la mano derecha de forma inglés. Pero si desean también pueden tejer con ambas lanas de forma continental, que es por lo general que tejo yo. Estos patrones lo van a poder descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. El primer punto y el último punto no están contados en los patrones, así que el primer punto de borde lo quito, no se teje, y ahora sí, a partir de aquí empiezo con uno de color rojo. Es tejer como si estuviéramos viendo el punto cruz, bordando en punto cruz. 2 de color blanco, 1 y 2. 4 en color rosa, 1, 2, 3, 4. 1 en blanco, 1 en rosa, 1 en blanco, un rosa y un blanco. En el punto 13, 14, 15 y 16 en color rosa. 2, 3, 4 y 2 blancos. 1, 2. Aquí volvemos a repetir desde el punto 1, que es 1 de rosa, 2 blancos. 1, 2, 4 de rosa, 1 blanco, 1 rosa, 1 blanco, 1 rosa, 1 blanco, 4 color rosa, 2 blancos, 1 y 2. ¿Ven? Así estamos viendo y volvemos a repetir otra vez. 4 rosas, 1, 2, 3, 4. 2 blancos. Y aquí termina el patrón. El último punto, que es de borde, recuerden, siempre se teje en revés al final. Así se está viendo por la parte de atrás. Nos toca la hilera 2. Recuerden que las hileras que se tejen por la parte de atrás o hileras pares se leen de izquierda a derecha. Entonces empiezo aquí con el primer punto que retiro sin tejer, el punto de borde, y ahora sí con los patrones, que sería un revés en color blanco, 6 en rosa, 2, 3, 4, 5, 6, un blanco, un rosa, un blanco, 6 rosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de color blanco, 1 y 2. Allí hemos terminado y volvemos a repetir desde el punto 1, que sería un blanco. ¿Ven? Al final son 3, ¿ya? Pero si vamos a estar repitiendo el patrón varias veces, ¿ven? Un blanco,
6 rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un blanco, un rosa, un blanco. 6 rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 blancos. 1, 2. Volvemos a repetir desde el punto 1, 1, 2 y el punto de borde en revés, que lo tejo en rosado. Hilera 3, paso el punto de borde, 1 de color blanco, 4 rosas. 1, 2, 3, 4. Un blanco, 3 rosas. Un blanco, 3 rosas. Un blanco, 4 rosas. 1, 2, 3, 4. Volvemos a empezar. 1 blanco, 4 rosas. Un blanco, 3 rosas. Un blanco, 3 rosas. Un blanco, 4 rosas. Y empezamos otra vez. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Cada punto es un suspiro. Tejer es mi gran pasión. Bien, ahora nos toca tejer la hilera 4. Recuerden que las hileras que se tejen por atrás o pares se leen de izquierda a derecha. Empezamos con el primer punto, que lo retiro sin tejer, el punto de borde. Y empezamos viendo 4 rosados. 1, 2, 3, 4. 2 crema. 1, 2, 5 rosados. 2 cremas. 5 rosados. Volvemos a repetir desde el punto 1, que es 4 rosados. 2 blancos. 5 rosados. 2 cremas. Y terminamos con 5 rosados. Continúen ustedes tejiendo guiándose de esta forma. Ya vieron que es muy sencillo, solo hay que tener mucho cuidado en tejer la parte de atrás, leer de izquierda a derecha, y la parte de adelante de derecha a izquierda, y contar bien cada punto, que no haya ningún error. Voy a continuar tejiendo y ahora nos vemos.
Quiero que vean todo lo que he ido avanzando. Son 2 patrones. Este es el primero, que recuerden que como es múltiplo de 56, más 2 puntos, un punto es para el borde al empezar y al terminar. Cuando empiecen el segundo patrón, lo van a separar. Creo que lo más fácil es separar aquí, miren. Hice 14 puntos, marca, 14 puntos, otra marca y así. Son 4, porque serían 14 por 4 son 56. Quiere decir que el segundo diseño no va a tener punto de borde. Van a tejer directo desde los patrones, desde el punto 1. En cambio en este, como era múltiplo de 18 más 2, tenía su punto de borde para que coincida con el siguiente patrón, ¿sí? Una vez que hemos terminado, vamos a tejer en color rosa. Pero antes voy a medir. Desde que hemos empezado hasta terminar, he tejido 21 centímetros, ¿sí? El ancho, como les dije anteriormente, sigue siendo de 28 centímetros. Ahora lo medimos para que ustedes también puedan ver. Desde que hemos empezado hasta terminar, los 28 centímetros. Bien, como les digo, en mi caso yo voy a continuar tejiendo con el color rosa. Si quieren pueden continuar con el blanco, queda a gusto de cada uno. Con tal que el largo total debe de ser de 24 centímetros. En mi caso, si tiene 21, me faltan 3 centímetros más que voy a tejer con el color rosa. Y luego continuaré, nos veremos allí para hacer unas disminuciones, ¿sí? Tejí los 3 centímetros que me faltaban, así, ¿ven? Se ven de bonito. Y ahora vamos a hacer unas disminuciones. Y voy a separar aquí 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Estos 12 puntos vamos a ir disminuyendo un punto a la vez, ¿sí? Coloco acá 5, 10, 11, 12. Así. ¿Cómo vamos a disminuir? En todas las hileras. Vamos a disminuir un punto al empezar y al terminar durante todas las hileras, durante 12 veces. La primera hilera. El primer punto lo vamos a tejer y es a partir de aquí el punto 2 y 3 donde haremos la disminución. Cuando estemos en este lado derecho del tejido, por la parte de adelante, montamos el punto. Aquí tenemos la primera disminución. Anoten por favor. Y ahora voy a continuar tejiendo y cuando nos encontremos faltando 3 puntos para terminar esta hilera, nos vemos. Tejer, tejer, tu cara fiel es una sación sin igual. Solo quiera en comprado su pasión, sabe lo que es volar. Ajá. Llego aquí a los 3 últimos puntos y cuando estemos por el lado de adelante del tejido, estos 2 puntos serán como 2 puntos juntos y tejo el último. ¿Saben? Aquí fue disminución simple al empezar, terminando 2 puntos juntos. Anoten que ya terminamos la primera disminución. Por atrás también haremos las disminuciones. Aquí el primero lo tejemos en revés y este lo paso sin tejer, tejo el siguiente y montamos. ¿Ven? Por atrás también estamos haciendo, es en cada hilera, por adelante y por atrás del tejido. Llego al final de esta segunda hilera, nuevamente los 3 últimos puntos y aquí estos dos lo tejo como 2 puntos juntos. Entonces
Al empezar siempre va a ser disminución simple y al terminar como 2 puntos juntos. Si están por adelante será en derecho y si es por atrás será en revés. Esta es la tercera vez que hacemos la disminución. Tejemos el primero y este será en disminución simple. Así, ¿ve? Van a continuar tejiendo haciendo estas mismas disminuciones tanto por delante como por atrás del tejido hasta terminar de hacer todas las disminuciones, hasta tener 32 puntos en total. El último punto por disminuir, 2 puntos juntos, el último en revés. Cuenten y estos 32 puntos que quedan los vamos a cerrar. En la parte del costado, ¿ven? Queda así. Desde que hemos empezado hasta haber terminado, desde que empecé hasta terminar, empezamos aquí y terminé con 6 centímetros en todas estas 12 disminuciones, ¿ya? Que más o menos quiero que tenga la misma medida en este segundo, que tenemos también casi 6 centímetros, ¿ven? En el segundo diseño. Ahora, luego que terminemos la parte del pechito, van a comprender el porqué, ¿sí? Por la costura que se va a hacer. Una vez que hemos hecho la disminución, cuenten y verifiquen tener los 32 puntos. Estos 32 puntos los vamos a tejer en punto elástico simple con las mismas agujas de 4.5 milímetros. Tejeremos 1,5 cm a 2 centímetros de altura y luego cerrarán los puntos de forma que queden elásticas. Si no sabes cómo cerrar los puntos de forma que quede elástica, aquí arriba o abajo en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento cómo cerrar los puntos. Aquí tenemos el delantero terminado. Nosotros nos habíamos quedado en la parte donde hicimos los 12 puntos de disminución aquí y aquí. Terminábamos con 32 puntos y he tejido en puntada elástica y he cerrado de forma que quede elástica. Esta puntada de aquí o el punto elástico tiene 2 centímetros que he tejido. Vamos a ver el largo total. Es de 32 centímetros. Acá lo ven. Una vez que ya tenemos terminado, que por adelante se ve así, por atrás vemos todos los cruces que se han hecho. Si ustedes tienen miedo que con la patita las uñas se enganchen y jale el tejido, no se preocupen, pueden ponerle un forro. También eso lo va a mantener más calentito, ¿sí? Y este es la espalda. El delantero es mucho más fácil, es todo recto. Aquí lo tengo ya terminado porque las instrucciones son muy sencillas. Montaremos 28 puntos, igual en las mismas agujas de 4 puntos. He tejido aquí en puntada elástica unos 2 centímetros y he continuado tejiendo todo esto recto, que desde que hemos empezado la puntada elástica hasta aquí arriba tengo 23 centímetros. A los 23 centímetros he tejido el segundo diseño. Luego he tejido otra vez 2 centímetros igual que aquí, que este va a ser el cuello, lo mismo, y he cerrado igual los puntos. El ancho vamos a medir. Tiene unos casi 16 centímetros. No lo estoy estirando, solo lo he desenroscado, ¿sí? 15-16 centímetros de ancho. Si ustedes están tejiendo para talla más grande, han decidido tejer para más grande o más pequeño, ya sea,
van a medir de esta forma, que el largo de la parte de adelante se va a medir desde que hemos terminado la puntada elástica, desde aquí, porque la costura va a ir desde allí. Y van a tejer en el color rosa hasta llegar a la parte donde hemos empezado las disminuciones. Aquí, así. Una vez que tienen el largo, cantidad de hileras igual que en esta parte, recién harían el segundo diseño, el mismo. Luego la puntada elástica y cerrarían, ¿sí? ¿Cómo se va a coser? Se va a coser estos puntos que se han disminuido con este segundo diseño. De aquí a aquí. ¿Ven? Que tiene la misma cantidad de centímetros allí. Esto se va a coser. Busco aquí la parte donde se empezaron a hacer las disminuciones. Coloco acá un marcador y aquí donde se empezaron el segundo diseño. Ese es para guiarnos que estamos cosiendo bien. ¿Ven? Que es esta parte que se va a coser. Cuando yo terminé de cerrar aquí los puntos, dejé un poquito largo porque sabía que luego iba a coser esta parte. Bien, ya lo tengo. Si ustedes han cortado, no importa, lo amarran. Y vamos muy sencillo aquí en el borde, bien en el bordecito. Pasamos allí y ahora hacia el otro lado. Aquí ya hemos unido. Así. ¿Ven? Voy a cortar esta lanita que se está saliendo del nudo anterior por donde escondí. Allí. Y vamos. De aquí, en el primer punto, ahí. Y en este también, primer punto. Acá está, ven la lana, de dónde salió, de aquí hasta este otro lado. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, tejer nacer. Ver. Ya estoy llegando aquí al borde, retiro. Se rompió. El último punto aquí y el último punto aquí. Así tenemos cosido esta parte. ¿Ven cómo queda? Ahora vamos a voltear el tejido y en la venita que ha quedado vamos a asegurar muy bien. Recuerden que es para un cachorro, los perritos corren. No queremos que se desate, entonces le hice ahí un nudito y otra vez más. Bien asegurado para que a la hora que juegan no se vaya a escapar. Y escondemos. Cuando escondemos los puntos traten que sea un poco larguito porque a veces con el movimiento o las lavadas se puede soltar. Y si está un poquito largo, pues es mucho más fácil para que lo vuelvan a desatar. Y recuerden, vuelvo a decir, es para un perrito. Corto. Y ya tengo cosido esta parte de acá. ¿Ven? Esta parte. Ahora voy a coser igual este lado. ¿Ven? Hasta aquí. Esta parte con esta. Lo cosemos aquí. Bien. Empezamos este primer diseño acá del delantero y acá pongo una marca, ven, que es por aquí por donde va a entrar la patita, y esta parte se va a coser, ¿sí? Acá vamos a hacerlo aquí donde hemos terminado el punto elástico. Allí vamos. Regreso para este otro lado. Allí voy a hacer un nudito aquí porque no quiero que igual con el movimiento
se vaya a desatar. Entonces aquí ya, y ahora sí ya pasó hacia arriba, y de la misma forma cosemos hasta aquí. ¿Ven? Una vez que cosen, debe de quedar, como les digo, de esta forma. ¿Ven? Aquí se cosió esta parte, aquí y todo esto. Así debe de quedar. Una vez que lo tienen cosido, nos vemos para hacer aquí las mangas. Vamos a hacer aquí de forma opcional, pero creo que queda más bonito si hacemos aquí la manga en punta de elástico. ¿Cuánto mide? Más o menos mide unos 11 centímetros. ¿Ya? Con ayuda de un crochet, agujas circulares, vamos a hacer. Si no sabes tejer en agujas circulares, recuerda que hay también tutoriales en el canal donde lo hacemos. Explico cómo tejer con agujas circulares y ahora lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Primeramente voy a anudar aquí en la parte de atrás del tejido donde está la hebra donde hemos cosido. Estoy utilizando este crochet de 4 y acá traigo las agujas. Otra opción también para el que no sabe tejer de forma circular es tejer primero este lado, luego el otro lado, y la abertura que queda aquí lo cosen y cosen acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo de forma circular. Aquí saco el primer punto y voy a hacer una cadena primero. Y colocamos en las agujas. Voy a estar utilizando las agujas de 4 milímetros para la manga. Ya lo tenemos aquí. Y en cada punto vamos a sacar. Normalmente hacemos cada 5 y dejamos un punto. Pero para este suéter de cachorro lo vamos a hacer en cada punto. ¿Ven? En un punto. El punto es cada hilera. ¿Ven? Que van viendo. Y jalamos y lo colocamos allí. En el punto que sigue, ven acá, sacamos y allí. Tejiendo con Midori, tejiendo dodobu, Midori doriri. Tejiendo con Midori, tejiendo do. Y con este serían 29 puntos que he sacado hasta esta unión. A ustedes de repente les sale un poco más, un poco menos de puntos, no se preocupen, ¿sí? Bien, para continuar tejiendo en circular, jalo todo esto, ven, así, y coloco la aguja aquí para continuar colocando los puntos del otro lado. ¿Ven? Para este otro lado. La misma cantidad que saquen aquí, intenten sacar acá. Si se pasan por 1 o 2 puntos, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que luego quede bonito la caída. ¿Ven? Saco en el siguiente punto y lo coloco en la aguja. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya pasé todos los puntos, ¿ven? Así estamos en las agujas circulares. Ahora, este puntito que está aquí, este primero, lo voy a pasar, el primer punto que hemos sacado lo voy a pasar a la aguja de a esta otra aguja, ¿sí? Para unir los puntos allí, ¿ya? Pasé ese punto aquí y ahora esta aguja, la que queda aquí arriba, la voy a jalar, que es con la que vamos a tejer. ¿Ven? Queda esta parte así y este así. Y así es como vamos a tejer de forma circular. Bien, el punto que habíamos pasado aquí, para unir el tejido, ¿ven? Paso a través de este y saco el segundo punto por acá, así. ¿Ya? Y no voy a botarlo, lo voy a tejer como un derecho. Aquí voy a poner la marca para saber que doy una vuelta
el que sigue tejo en revés, derecho, revés, derecho, revés. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Llego a terminar este lado, ¿ven? Los puntos, giro así, ¿y qué es lo que voy a hacer? Jalo esta aguja, ¿ven? La jalo y coloco los puntos bien aquí, que son los que vamos a tejer ahora, allí. Este lado terminé con revés, ¿ya? Ahora vuelvo otra vez a jalar la aguja que está aquí arriba, jalo, ¿ven? Y continúo tejiendo. Este último lo tejí en revés, así que este tocaría en derecho. Ahí. Derecho, revés, derecho. Siempre las primeras vueltas es un poquito incómodo, pero mientras vamos tejiendo va a ser mucho más sencillo. Coméntame aquí abajo si les gustaría que aprendamos más cosas de forma circular, como para principiantes, algún tipo de tapete circular o algún tejido o suéter circulares también que es muy práctico saber tejer también con agujas circulares. Ayuda muchísimo. Revés, derecho y termino en revés. Allí. Porque son pares. Tengo que terminar en revés porque empecé aquí con un derecho para que coincida. Nuevamente hacemos lo mismo, ¿ven? Jalo la aguja que no tiene agujas, lo pongo aquí, ponemos los puntos y jalo la aguja de aquí arriba. ¿Ven? Ya hemos hecho una vuelta, esta sería la vuelta 2, que tiene que coincidir acá con un derecho. Y así vamos a continuar tejiendo hasta tener más o menos 2 centímetros y cerrarían los puntos de forma elástica. Recuerden que una vez que cierren, el tejido tiene que dar así recto, ¿sí? No puede quedar así con ondas, porque si queda con ondas quiere decir que tiene muchos puntos, han sacado. Y ambas mangas tienen que tener la misma cantidad de puntos y medir igual. Y aquí ya tenemos terminado las mangas, pueden ver, tiene una buena caída, tiene la misma medida, tal como les mostré. Un arte que me hace renacer, deje nacer, tejer, nunca refieres una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.